cuento que desde que nacemos, nuestros ojos siempre son del mismo tamaño. Aquí, con mucho agrado de recibir a la licenciada Jenny Tiburcio, quien es una psicóloga holística de larga data. Fue hace muchos años presidente del CODOPSI. Además, ha sido, bueno, egresada de la UAS, especializada en psicología clínica, en organizacional. También ella es maestra Reiki, tiene un mundo holístico, espiritual, que, que da tanto de ella y conecta, se vincula, la empatía que ella tiene para con todos y con todo, pues me parece que es la persona idónea para tratar este tema del manejo de duelo. Todavía nosotros abatidos, porque yo siento que aunque no tuve tantos relacionados de cerca en eventos pasados, que puede ser este u otros, porque nosotros vivimos en duelo, individual o colectivo, y yo pienso que, bueno, déjame darte la bienvenida, Jenny, que sea tú la que piense y nos comentes un poquito de esto. Pues buenas tardes, Ana Mirta, mi estimada colega de muchos años, y buenas tardes a los amigos televidentes de este programa, a los que están conectados, los que lo verán en diferido. Bueno, ¿qué te digo, Anamita, sobre la situación que ha pasado? Tú sabes que es una situación que tiene a la sociedad dominicana en su gran mayoría así compungida, porque realmente es un duelo muy grande para muchas familias, y aunque en nuestro país han sucedido situaciones desastrosa en otras ocasiones, como por ejemplo el fuego que ocurrió en San Cristóbal, donde todavía no se saben cuántas personas fallecieron, 2 cuadras prácticamente desaparecieron, negocios, y La después, cárcel de Higüey, exactamente, eh, siempre hay razones por las cuales uno pasa duelos. Están las pérdidas emocionales, los financieras, pérdidas financieras también. O sea sí. que hay un mundo de duelo colectivo e individual que yo creo que no nos mandaron a este planeta a disfrutar de la vida. Lo que sí pienso que era lo que te iba a mencionar, mencionar ahorita es que nos mandan con un timer puesto y se nos acaba el tiempo. Sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. ¿Cómo podemos enfrentar el duelo? Y yo sé que tú tienes razones y conocimiento espiritual de por qué suceden esas situaciones de que la gente se va en grupo. Yo sé que Sí, fíjate, yo pienso que venimos a este planeta a tener experiencias. Muchas personas dicen que es un planeta escuela, pero particularmente yo pienso que venimos a tener experiencias en sentido general. Algunos la llaman buena, otros la llaman mala, pero va a depender del punto de vista de cada quien. Porque recuerdo cuando era adolescente una canción de los Guaraguao que hablaba de que no basta rezar, porque se necesitan muchas cosas para conseguir la paz. Hablaba de que reza el rico, reza el amo, reza el pobre, reza el piloto cuando se monta en el avión para ir a bombardear a los niños de Vietnam. Eso decía esa canción. Y yo me la encontraba así como un poco contradictoria, pero lo que me estaba diciendo es que no hay nada ni bueno ni malo, depende del punto de vista, porque este piloto va a hacer su trabajo, que sea de guerra, bueno, está cumpliendo una orden,
pero va a bombardear niños, niños inocentes que no tienen la culpa de nada. Entonces de ahí la gran paradoja de por qué unos se van primero y otros se van después. ¿Por qué ocurren esos abortos espontáneos? Entonces, ¿qué vino ese ser a enseñarle a esa madre? Que ya a los 9 meses y unos días antes de la madre dar a luz, ocurre un aborto espontáneo o el niño nace muerto. ¿Vendría tal vez a enseñarle algo a esa madre? ¿O esa madre tenía que tener esa experiencia para aprender algo en esta vida, para poder trascender? Y en cuanto al duelo, porque sí que ocurre un duelo realmente cuando se va alguien, ya sea de manera natural o de manera catastrófica, un accidente. Y siempre va a ocurrir un duelo, solo que a veces nosotros estamos preparados. Si la persona está enferma, tiene días, meses, a veces años en una cama, o tal vez no está en una cama, pero tiene una enfermedad terminal, no dice, bueno, un día de esto se va a ir, como que uno se va acostumbrando, como que el duelo es diferente a cuando ocurre un accidente. Cuando es un accidente, nadie está esperando que esa persona se le vaya a ir, ya sea padre, madre, hijo, pareja, quien sea. Pero también tú decías al principio que el duelo no siempre se vive cuando fallece alguien, sino cuando tú pierdes un trabajo, en un divorcio. A veces no hay un divorcio per se, la pareja sigue junta, pero están viviendo un duelo porque emocionalmente se han separado. Ya no se quiere, ya no hay la misma consideración, el cariño, el respeto, pero se quedan juntos por conveniencia, o conveniencia de los hijos, conveniencias económicas, por conveniencias sociales, pero ya se han separado, ya están viviendo ese duelo. También cuando se va alguien para el extranjero, puede que tú tengas una hija, un hijo, y quiera que él se vaya a hacer una maestría, un doctorado, que se vaya fuera del país a estudiar. Yo está muy contenta porque él se va a ir. Pero cuando se va, así, ahí es donde decimos que la verdad es dura de ver. Cuando se va, entonces viene ese vacío. Sientes ese vacío existencial. Y es el vacío porque esa persona ha dejado un nido. Entonces, ese nido que te dejó vacío, entonces ahí tú comienzas a vivir ese duelo que puede durar semanas, puede durar meses, pero lo saludable es vivirlo, ya sea que la persona fallezca, que se fue de viaje, que hubo un divorcio, siempre, siempre hay que vivir ese duelo. Lo peor que se puede hacer es comenzar a tomar calmantes, porque estoy muy ansiosa y voy a tomar un calmante, o estoy muy depresiva, me tomo un antidepresivo. Entonces tú estás ahogando, Evadiendo. evadiendo, exactamente, está ahogando ese duelo que debes vivir, y los duelos deben vivirse de manera saludable y entender que todos en algún momento nos vamos a ir. Tú decías que venimos como con un cronómetro, o sea, sabemos cuándo llegamos, pero en qué momento nos toca irnos no lo sabemos. Realmente eso nadie lo sabe. Y los que se han ido no han vuelto para decirnos cuál es la fórmula. Eso es lo grande del caso. No nos dicen cuál es la fórmula definitivamente. ¿Qué tú recomendarías? O sea, según las etapas del duelo, el primero es la negación. Sí, bueno, fíjate, sabemos que el duelo es un proceso cognitivo, o sea, que ocurre en la mente, que se produce tras una pérdida, ausencia, muerte o abandono. Y la persona lo primero que hace es que entra así como en un shock emocional. Y de acuerdo a muchos estudios que se han hecho, sabemos que hay diferentes etapas. Entre ellos la negación, que la persona comienza a decir no puede ser verdad, no, mi pareja no estaba ahí en esa situación, en esa explosión. Porque recuerdo el caso cuando la explosión de Poliplas, que me tocó muy de cerca ver una persona que ya, el llanto de ella era, no, no es posible, él no estaba en esa explosión, pero sí, sí estaba. Entonces está la negación, como esa incredulidad, como que tú piensas que era un sueño y que no ha despertado de ese sueño y que en algún momento tú vas a despertar. Entonces,
el impacto que esa noticia te da cuando te llaman, cuando te dicen se cayó el avión, eh, explotó una bomba o hubo un accidente o estaba bien y se cayó, porque hay personas que van caminando y se caen y sencillamente la caída es mortal porque se dan en un sitio en la cabeza donde inmediatamente la persona puede fallecer. Otra vez puede ser un accidente, un motor que lo estropee, pero en fin, que viene ese proceso de negación. La negación realmente lo que hace como darnos un periodo de que tú te vayas acondicionando, que vayas diciendo, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Y en ese periodo de negación viene luego el enfado. Cuando tú te das cuenta que sí, que ya no tienes esa persona a tu lado, que esa persona que a lo mejor era quien te suplía todo en la casa, entonces el duelo ahí ya todavía viene siendo peor, porque ahora me siento desamparada. ¿Quién va a mantener la casa? Entonces ese enfado tú comienzas a sentirlo, la persona comienza a sentirlo consigo misma, pero ese enfado en muchas ocasiones se siente con Dios. ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué me pasó? Entonces, cuando ocurre el enfado, lo que la persona debe hacer es pedir ayuda inmediatamente, ya cuando se siente que se está desbordando, debe de pedir ayuda para poder salir a flote, para no quedarse con ese enfado, con esa situación de desesperanza, de, de que yo no valgo nada, de que la vida es injusta, eh, Dios, ¿por qué lo hiciste? Entonces, todas esas situaciones que pasan por la cabeza cuando uno está enfadado son las situaciones que nos deben llevar a buscar ayuda. Esa ayuda puede ser desde un religioso, ya sea en la iglesia católica o en la iglesia evangélica. Lo recomendable es que sea un profesional de la conducta. Pero si a quien usted tiene al lado en un momento así es un familiar, es una persona empática que usted sabe que la va a entender, pues recurra a ese familiar. Después del Ujú. estado, entonces, viene la negociación, ese momento en que queremos revertir la situación, queremos revertir la situación y queremos incluso hacer una negociación con las personas que están a nuestro alrededor, hasta hacer una negociación con Dios. Dios, si me lo devuelve, tal cosa. Eso me recuerda a cuando hacemos promesa. Tú tienes una persona que está enferma y tú dices, bueno, yo, Dios mío, si tú me lo sanas, yo te prometo que yo me voy a ir a Higüey a pie. Y Ujú. lo Ok. hacía. Yo Sí, lo conozco, hacen, todavía hay quienes hacen ese tipo de sacrificios en agradecimiento. O sea, yo he visto gente y llevan la forma del órgano sanado ujú, y se lo ofrecen a la Virgen en una vela y bueno, cualquier cantidad de cuestiones. Esa es la negociación entonces. exactamente, esa es la negociación cuando tú ya negocias con Dios, con los ángeles, con la deidad en la que se crea, porque hay otros que ponen a San Antonio de cabeza. Tú sabes que Y hasta le quitan el muchachito, sí, lamentablemente. te ha oído la No, canción, tengo a San Antonio puesto de cabeza, si no me busca un novio nadie lo endereza, o sea, me sabes que yo no, tuve una tienda y yo encargué unos San Antonio a propósito de que era de asuntos como, fue un emprendimiento que duró poquito sí, por los altos costos, pero cuando yo recibí los San Antonio, yo dije, ¿y qué pasa? El San Antonio se le quitaba al niño. Y era que la gente le quitaba el niño, o sea, ahí yo entendí sí. que era un proceso de una creencia de que le quitaban el niño para negociar con San Antonio. Exactamente, le quitan el niño, lo ponen de cabeza, alguna persona lo pone en una fuente con agua, tú no te imaginas la cantidad de sincretismo Una, que se dan. eh, tan amplia como la creatividad humana, yo creo. Así mismo, Entonces,
¿Cuándo se acaba el proceso de duelo? Porque en algún momento yo creo que es lo más sano es vivir la depresión para llegar a la aceptación, pero ¿cuánto puede durar una depresión? ¿Cuánto es lo más? O sea, yo sé que es individual. Bueno, el duelo va a depender del apego que la persona haya tenido con el ausente, que el ausente puede ser fallecido, puede estar de viaje y en el caso de trabajo, bueno, pues el apego que usted tenía a ese trabajo, si no tenía un plan B, aunque también tenemos una casa, si tú tienes una casa y de repente se te quema, también tú vas a vivir un duelo. Es decir, que depende del apego que se tenga con el objeto o la persona que se haya perdido. Y puede durar desde 3 meses hasta un año, es lo más recomendable. Tú sabes que hay personas que entran en depresión. Entonces, cuando entran en esa depresión, eh, no están enfrentando el dolor, lo que están es refugiándose, porque cuando tú te deprimes, un exceso de pasado, entonces comienzan a pensar en lo que pudo haber sido y no fue. Y la vida continúa, hay que seguir hacia adelante. Y cuando te digo que de 3 a 6 meses, dependiendo del grado, y hasta un año, no llevarlo en exceso, porque también sabemos de personas que han durado 30 años vistiendo de negro. Una viuda se le fallece el esposo y 30 años y más nunca quiere mirar ningún otro hombre. Se niega a volverse a casar, se niega a darse la oportunidad de ser feliz y 30 años vistiendo de luto. Eso no es saludable, eso es patológico. Entonces, hay que vivir el duelo. Hay que aceptar, porque después de la depresión, entonces viene la aceptación. Usted acepta lo que pasó y entiende que la vida continúa y que eso es un proceso por el que usted tenía que pasar y que usted no sabe por qué tenía que pasar por ese proceso, pero lo hizo. Que esa persona que se fue probablemente tampoco sabía por qué tenía que hacerlo, pero lo hizo. Y ahí nos remontaríamos entonces a acuerdos que se pueden hacer hasta en otras existencias. Bueno, yo voy a vivir al lado tuyo durante 30 años. Después de 30 años nos vamos a separar. Y esa separación puede ser un divorcio, pero puede ser que uno de los dos fallezca. Entonces fueron acuerdos que se hicieron antes. Y hay que aceptar la realidad. Podemos decir que es la cruda realidad porque tú sabes que científicamente hasta ahora no está comprobado, pero es cierto, porque no todo lo que te expliquen a ti, que te lo dijo la ciencia, es totalmente cierto. Estamos viviendo en una dualidad donde lo que es bueno para una persona puede ser malo para otra. Y vuelvo a la guerra. Unos están peleando por unos ideales y están matando personas y creen que tienen la razón, pero los otros también creen que tienen la razón. ¿Y quién es realmente que la tiene? No lo sabemos. Entonces, todo lo que te dice la ciencia, científicamente comprobado, no necesariamente es verdad. Y lo estamos viendo ahora. Ahora realmente en el área de la medicina estamos viendo muchísimos dogmas, se están cayendo mucho. Lo mismo está ocurriendo en el área de la psicología. Pero nosotros estamos un poquito más allá, estamos en el área de la parapsicología. Entonces, la aceptación es el último paso del duelo. Nunca es fácil aceptar que lo que se perdió y no va a volver, pero hay que hacerlo. Tenemos la Sí, alternativa, sí, estamos en un multiverso, definitivamente, no es un universo y vamos un poquito más allá. exactamente. Se trata entonces de entender que como estamos en un multiverso, lo que es cierto en una línea de tiempo no necesariamente tiene que ser cierto en otra línea de tiempo. Y que la pérdida que tú tienes en una línea de tiempo, en la otra línea de tiempo esa persona está, esa Así persona mismo, no se ha ido. siempre la vivimos y yo quiero en alguna oportunidad, Jenny, que también eres tú la persona idónea para hablar, porque hay muchos que llegaron al mismo sitio y se fueron antes y eso ocurre con mucha frecuencia. Hay gente que le toca, hay gente que no le toca.
Entonces, eso lo vamos a tratar en otra oportunidad porque el tiempo, Cronos, como siempre, nos marca pausa esta vez, una pausa hasta que Dios lo permita. Entonces, te vamos a dar las gracias. Dime dónde nuestros amables televidentes te pueden encontrar, Jenny. Bien, estoy en el Centro de Atención Psicológica de la Fundación Uno a Uno. En Facebook me pueden encontrar y en las redes sociales con mi nombre, Jenny Tiburcio. Estoy en Instagram y pues nada, una recomendación para la persona que el duelo es adaptarse, implica adaptarse a una nueva realidad. Así mismo es, aceptación. Independientemente, la aceptación, independientemente del tipo de duelo que sea, hay que ser resiliente y seguir hacia adelante. Amén. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo y por dedicar este momento a las personas que quedan después de una pérdida, un cambio de vida tan importante. Gracias, gracias, gracias. Será hasta una próxima vez. ¿De acuerdo? Eh, Amigos televidentes, manténganse ahí que después de esta pausa todavía hay más en Hora de Té.